La siguiente charla, Rafael Darder, Refactoring Python. Buenas. ¿Se escucha más o menos bien atrás? Okay. Un poco experimento con un poco feedback de otras charlas que he dado donde codeamos poco. Hoy vamos a solo codear, no va a haber slide. Así que les recomiendo que si quieren aprovechen ahora, adelántense si no ven, porque esta es la primera parte, se va a poner más denso. ¿Okay? Así que muévanse, no hay drama, pero les recomiendo que se acerquen un poquito. Les cuento un poco, bien cortito, qué hago y por qué decidí venir a charlar un poquito de Refactoring. Yo trabajo en una empresa que es americana, que hicimos una sede acá, se llama Profipoint, y hace más o menos unos 20 años trabajo en distintas empresas de software y en general estoy bastante cerca de ingeniería de software, de ese tipo de software, no quizá de software de misión crítica, sino el software que reemplaza actividades humanas, las hace, si querés, digitales, digamos, y en resumen, digamos, actividades que no son del todo complejas, sino que el software se nos vuelve complejo a nosotros. Entonces, nuestra misión como desarrolladores y como equipos de ingeniería de software es cómo sostener un software para que crezca, para que en el tiempo se pueda sostener y pueda incluir las nuevas funcionalidades que piden los clientes. Por ejemplo, nosotros hacemos software de finanzas para empresas de suscripciones, como si fuera Netflix o ese tipo de servicios. ¿Cómo se puede sostener un software en el tiempo sin pasar a ser un código viejo, como nos gusta quizá a los más viejos hablar de COBOL o de plataformas en donde el código es inmantenible? ¿Cómo sostenemos el software en el tiempo? Que es una cualidad que en general nunca entra en la moda. Es decir, ahora la moda es escalabilidad, en otro momento fue la performance y así distintos criterios del software, pero la sustentabilidad del software es algo que por ahí no sé. A mí me sorprendió que no hubiera suficientes herramientas. Refactoring, que es el título de la charla, es una de esas herramientas. Me parece que es de las más útiles, es la que menos prensa tiene. No sé, en general, hacemos un poquito de y la vamos a hacer un poquito interactiva. ¿Quiénes tienen idea de qué se trata Refactoring? Independientemente de haber leído, no sé si estaba en el slide o algo. ¿Alguien conoce de qué se trata Refactoring? ¿Un poquito? Muy poquito. No era para hacerle más preguntas, sino más o menos para saber dónde estamos parados y desde dónde empezamos. Bueno. Refactoring se dice refactoring a un conjunto de técnicas en la que yo puedo modificar el código de una implementación sin cambiar su comportamiento. Lo cual parece bastante tonto. ¿Para qué voy a cambiar el código si no quiero cambiar el comportamiento? Parece tonto, pero es quizá una de las cosas más útiles en la que gastamos una buena cantidad de tiempo quienes estamos laburando en eso. ¿Para qué vamos a cambiarlo? Para tres o cuatro objetivos. Uno, y ahora vamos a ver un ejemplo bastante claro, en realidad bastante poco claro. Para entender software. ¿Qué pasa cuando yo tengo que editar un software que no lo escribí yo? ¿Por dónde empiezo a leerlo? Empiezo a leerlo de arriba para abajo, busco el punto de entrada, lo corro. ¿Cómo hago para entenderlo? Muchas veces tocando como si fuera un juego, como un chico aprendiendo a usar un juguete. El refactoring, esto de disciplinadamente yo lo puedo toquetear y ir moviendo piezas sin que se rompa. Esta es la clave, sin que se rompa. Es una manera buena de conocer el software. Entonces el refactoring me ayuda a entender el software que escribió otro o que escribí yo hace mucho tiempo y quizás no tenía las mejores características. Y el siguiente motivo es cómo me preparo. ¿Cómo preparo una pieza de software que es compleja para darle la bienvenida a un nuevo feature? En general terminamos, en las empresas pasa todo el tiempo, uno termina el feature, sale, release, feliz, después de meses de sufrimiento, viene el siguiente requerimiento y el siguiente requerimiento nos rompe todo lo que acabamos de hacer o todas esas fracciones donde pensamos que el software en un sentido va en otro y tenemos que adaptar. ¿Cómo hacemos para otra vez ganar energía y empezar a hacer esa implementación larga? Bueno, introducir features y mejorar la calidad del software, las dos cosas a la vez, es notablemente difícil. Entonces, el refactoring generalmente es un mecanismo por el cual yo puedo decir, ahora no voy a agregar ningún feature, simplemente voy a mejorar algunas otras cualidades del software y después voy a agregar un feature. Me preparo para hacer eso. Hablando de cualidades, yo le voy a decir una cualidad del software que es conocida, que es, por ejemplo, la performance. Si un programa es rápido o si es lento.
uno puede medir la performance en tiempo. Es una cualidad que puede tener un software. Hay algunos más rápidos, otros más lentos para hacer una tarea. ¿Qué otras cualidades conocen de un software? Alguno pueda mirar y apreciar y decir, este software tiene esta cualidad en este grado. ¿Se les ocurre alguna? Que sea entendible, fácilmente modificable. Que sea entendible y fácilmente modificable. ¿Cuál es la mínima con la cual, si no la tenemos, el software no es útil? Que funcione, que haga lo que dice que hace, ¿no? Hay un montón de características. Hoy hablamos mucho de escalabilidad, entonces, ¿cómo se va a comportar en esto cuando tengamos un volumen? O, como bien vos decías, ¿qué tan fácil va a ser modificarlo? Refactoring apunta sobre todo la legibilidad y la habilidad para modificar y para extender eso. En eso nos vamos a centrar. Entonces, vamos a mirar un poquito este ejemplo. La idea de esta charla es trabajar sobre un ejemplo muy chiquitito, pero lo suficientemente enmarañado como para detectar de que nosotros necesitamos trabajar un poquito con este software para entenderlo. No me había dado cuenta que Guido había hecho algo relacionado con números. Esto es un formateador de números. ¿Okay? Si le haremos esta función, probablemente nos cueste un poco entender bien qué hace, aunque es bastante pavo, digamos. Lo que podemos hacer no tiene ni documentación, recibe un número, recibe, suponemos por el número de la variable, algo que nos dice si es dinero, y algo que nos dice cuántas posiciones decimales tiene. Si bien hay decenas de librerías, la idea no es resolver este problema, sino es usar este problema como ejemplo. Está lleno, normalmente no se va a poner a implementar esto, pero me sirvió mucho como ejemplo. La idea de esto es que si yo quiero formatear un número y decirle dámelo a tantos decimales y ponerle o no un prefijo de dinero, lo va a hacer. Algo que parece súper trivial, sin embargo la implementación asusta un poquito más, no es de la mejor calidad. Entonces empezamos a mirar el código y decimos, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una parte que empieza a trabajar, si miramos solo los nombres empezamos a ver que trabaja con los decimales y trata de extraer la parte decimal de un número. Básicamente hace una potencia por los lugares decimales y después trata de buscar el número redondeado para que luego el número redondeado menos la parte entera nos dé la parte decimal. En definitiva, fíjense que si nos ponemos en detalle a ver qué es lo que está haciendo esto, podemos estar una hora y media. No le vamos a prestar tanta atención a la cuenta, asumimos que es correcto. ¿Y por qué asumimos que es correcto? Porque tenemos, si bien no está documentado y es bastante malo, tenemos un set de tests. Entonces, sabemos que si le paso el número 10 y le digo que no es dinero y le digo que no quiero decimal, me va a decir el 10. Si le doy el 1 con un decimal, digo, un tercio con un decimal, le digo falso, me va a dar 0,333, salvo que estemos hablando de puntos flotantes. Y así tenemos 5 o 6 casos de uso que más o menos nos describen que el programa funciona. Entonces, en donde me quiero concentrar ahora es ¿qué podemos hacer sin aún entender todo este programa para ir ordenándolo un poco? ¿Saben? Y para que nos ayude a entender. Entonces, si yo empiezo a mirar el ciclo de vida de todas estas variables, veo que la primera solo se usa acá arriba, la segunda se usa solo en este lugar y en este otro lugar. Entonces, lo primero que se me ocurre es pensar, este decimal shift no tiene sentido para todo el cuerpo de la función, es un detalle demasiado fino. En realidad lo que le interesa o lo que le parece interesar al resto de la función es el valor redondeado. Donde el valor redondeado es esa otra cuenta. Entonces, y esto es la primera técnica de refactor que vemos, que es extraer método. ¿Qué es extraer método? Es tomar un bloque de código dentro de una clausura, dentro del cuerpo de una función, y básicamente sacar la cuenta de todo esto, qué es lo que al resto de la función le es útil. Si uno, como hacíamos recién, tiramos variable por variable, lo único que sobrevive después de estas dos líneas, lo único que se usa es rounded. ¿Okay? Entonces uno directamente podría definir una función que tome los parámetros que necesita esto que está acá arriba y devolverme rounded. Eso podemos, la verdad que en media hora empaquetarlo todo se me hace un poco difícil. Lo interesante de
el concepto de extraer método es, primero, está muy bien documentado, hay un montón de libros, podemos ir y ver de qué se trata todo el procedimiento, pero además este es automatizable porque hay programas que pueden perfectamente calcular esto y decir, yo lo sé hacer solo, y es lo que vamos a hacer ahora, que es extraer método. Extraer método es, si querés, esto es parte del IDE, pero la mayoría de los IDE, Visual Studio Code, o la mayoría de los que son un poco más que editores, solo se dan cuenta cuáles son los parámetros que necesita este pedazo de bloque y solo se dan cuenta cuál sería el resultado o qué parte de ejecutar este método me interesa. Entonces acá le ponemos ¿ok? Entonces ese pedacito de código que era un poquito complejo y era difícil de entender, ahora simplemente quedó como una llamada función y le pasé los parámetros. Sabemos que toma la cantidad, básicamente toma el número y la cantidad de decimales. No me quedó muy lindo ahí porque quedaron al revés de los parámetros, pero podemos hacer otro refactor y ahí de a poquito nos vamos a ir metiendo. Quiero cambiar la firma de la función. Esto normalmente uno se acostumbra a hacerlo a mano. Doy vueltas a estos dos parámetros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la definición de la función y darle vuelta de vuelta. Son actividades que son bastante, digamos, sencillas de hacer, pero que si uno no las hace con determinada disciplina, uno pierde el hilo de lo que estaba haciendo, o peor, pierde tiempo y esfuerzo en algo que lo requería, digamos, y esto no lo requiere, esto es demasiado sencillo. Entonces, change signature o cambiar la firma de una función, puedo reordenar los parámetros y es calculado. Entonces, si bien todavía no escribí una línea de código, empiezo a simplificar esto. Entonces tengo rounded, básicamente, ¿qué es rounded? Es el número original que me habían dado, potencialmente con decimales, pero resumido a la cantidad de decimales que yo luego voy a usar para formatear. Pero sigue siendo un número, yo lo tengo que construir en una string. Y los decimales, dice, ¿cuál es la parte decimal? Bueno, primero voy a tomar un valor absoluto para no preocuparme por el signo, y voy a decir, voy a tomar la parte redondeada y le voy a sacar la parte entera. Cuando yo sé que quede eso, esto me va a quedar un número que va a ser 0, y solo los decimales. Por cierto, esta implementación es súper simple, creo que si uno busca IVAX, sobre todo por cómo funciona punto flotante, pero no está dentro del code de la chapa. Estoy tapando, creo. Entonces, lo primero que se fija es, bueno, si no tengo ningún decimal para mostrar y lo que me piden es que muestre 0 decimales, entonces yo sé que hay una parte del formateo que tengo resuelta, que es que los puntos decimales son. O así voy entendiendo, no estoy explicando que esta fue una gran idea. Voy leyendo y voy tratando de entender la implementación. Esta parte se entiende. Entonces digo, bueno, si no es ese el caso, entonces digo, bueno, ¿cuáles son los decimales que no tienen 0? Entonces, si se fijan, acá hay una operación string, se quita los primeros dos elementos, bastante detalle que pareciera que a este nivel no me interesa. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo veo es que todo este bloque, lo único que tiene de interesante es que me va a construir decimal part, va a resolver la parte decimal del formateo. Entonces, yo sigo y vamos a usar la misma técnica de así. Extract method. Okay. Entonces, decimal part. Forma, porque ya está. Okay. Entonces, de vuelta, ahí es el mismo procedimiento que antes, se me hizo un poquito más chico. Si se fijan, yo justo acá tengo el IDE configurado para que todo el tiempo que cambio, no sé si apareció acá abajo, ese cosito verde, cada vez que yo estoy cambiando y guardando el código, estoy volviendo a correr los tests y me está diciendo no te alejaste. Un poco la analogía que me gusta usar cuando estamos hablando de esto es no alejarse de la costa. No sé si alguno jugó a Civilization o a los juegos estos de tipo Age of Empires, en donde hasta que uno no descubre seafaring, que es poder navegar lejos,
a medida que uno se aleja de la costa, la probabilidad de que se hunda un barco es mayor, es exponencial, hasta que llega un punto que se hunde siempre. Y en la programación, en esta fase de programación, que no es toda programación, es la de hacer refactoring o la de introducir feature. Si uno se aleja del programa correcto, es probable que no termine volviendo al programa y toma muy malas decisiones. Entonces, en general, esto está muy bien desarrollado por Test Driven Development, ¿no? Que dice, basate en los test y no te corras de ahí. Bueno, acá la misma historia. Uno, cuando hace un refactor, mantenerse muy cerca de que el comportamiento no haya cambiado. Por suerte, lo que tiene bueno esto es que los test no tienen que cambiar. Simplemente con cambiar el código y volver a correrlo es suficiente. Entonces todo el tiempo estamos corriendo ahí, si nos sale rojo en algún momento es porque metimos la pata. Siempre y cuando haya definido la suficiente cantidad de métodos probados. Por supuesto, digamos. Va a fallar, digamos, si el test no cubre, no hace lo que tiene que hacer o no es suficientemente bueno. De cualquier manera, es difícil pensar que uno programando va a poder imaginar un caso de uso que no esté en los test. Sería básicamente usar un coprocesador o dedicar una porción grande de tu capacidad cognitiva a algo que es muy difícil. No solo eso, sino quizás ya estaría pasando, ya estaría en producción. Pero es verdad. Bueno, entonces, decimal part, después vemos que hay una parte entera, ¿también? Donde lo convierte completamente en entero, truncándolo y toma el valor absoluto, y después se fija cómo quiere mostrar el signo. Toda esta historia para después terminar en un if espantoso en donde dice, bueno, si tengo 0 posiciones decimales, no tiene sentido poner el punto. Y si tengo posiciones decimales, punto y los numeritos. Todo esto es re aburrido. Lo que quiero mostrar es cómo algo tan tonto como formatear un número se puede volver súper complejo. Y no está mal escribir esto. El tema es que uno tenga la herramienta después para volver. Uno puede ir, implementar, esto funciona, lo testeo. A veces, para algunas personas es más sencillo escribir el código de esta manera, a otras directamente lo escriben modular. Pero refactoring viene a solucionar ese problema. Entonces vamos a seguir atacando. Siempre sugería hacerlo una vez que ya esté hecho el código, que ya esté funcionando, digamos, este procedimiento después, no mientras lo estás escribiendo. Digamos, está buena la pregunta. Vos me decís, digamos, ¿en qué orden? Primero programo, después arreglo, después hago refactoring. Creo que valen un montón de técnicas. Lo que es importante es no perder el objetivo que uno está haciendo. Si en un momento estoy programando y estamos siempre programando. Si en un momento estoy queriendo cumplir con el spec y hacer que ustedes pasen, a mí me resulta mejor preocuparme menos por las cualidades visuales o las cualidades de la escribilidad de código. A veces, por lo menos en mi cabeza, es más fácil hacer algo un poquito choncho y un poquito ahí que no sea tan ortogonal. Porque confío plenamente que después voy a volver y que no me va a costar mucho y voy a estar mucho más relajado. Esto me conviene hacer relajado, esto es más estratégico. Así que yo recomiendo separarlos, pero perfectamente he visto gente que lo hace, intercala mucho una y la otra, porque uno mismo va escribiendo una implementación y si es algo complejo y no está muy bien, vos mismo dejás de entender lo que acabas de escribir. Entonces está bueno, sí, varía. Creo que la recomendación segura es, uno se cambia, creo que Fowler era el que hablaba, no sé si Fowler o alguno de esa pandilla que hablaba, uno se pone dos sombreros, digamos, el sombrero de refactoring y el sombrero de implementación, o el sombrero de cambiar el código sin funcionalidad y cambiar funcionalidad. Bueno, entonces seguimos aplicando lo mismo. Si se fijan, hasta ahora refactoring hice una sola cosa que es extraer, separar cosas en funciones. Después vamos a ver un par más de ejemplos. Si se preguntan, hay un libro considerable con unos, no sé, 100, 150 nombres para todos estos movimientos. Pareciera como un movimiento de ajedrez, ¿no? Esto es saco, pongo inline, extract. Ok, y a esto le vamos a decir format from parts. ¿Ven? Que es el toma todas las partes. Entonces, si volvemos acá arriba, al menos me quedo en un nivel de abstracción más o menos parejo. Digamos. Yo sé que alguien se cargó de redondearlo, quizá esto se podría seguir achicando o seguir delegando. Sé que alguien se carga de la parte decimal, alguien de la parte entera y alguien en el signo. Y finalmente alguien que embala todo eso. ¿Qué tiene de bueno esto? Esto que era realmente es una muy mala implementación. Está encapsulada, entonces
la vamos a poder tocar con la misma técnica, pero aún si no lo encaro, ahora, y lo dejo, no contaminó la función más importante, que es la que primera que uno va a leer si quiere entender qué hace el software. Es suficientemente descriptivo. Ese es uno de los beneficios de encapsular, en este caso en una función. Así que bueno, pasamos todos los test, hicimos un refactor, no cambió la funcionalidad. Lo hicimos un poquito más simple y sabemos de qué se trata lo que está haciendo. Entonces, Disculpa. sí. Cuando hiciste el refactoring para la primera función, ¿cómo te diste cuenta, digamos, que estaba cambiado de lugar? O sea, ¿cómo interpreté que era? No es, perdón, sí, es una buena pregunta. No es que estaba cambiado de lugar y estaba roto. Era que estaba puesto en un lugar que a mí me hacía, me daba disonante, digamos, porque decía, ¿cuál sería la firma que vos elegirías para la función que redondea un número? Primero toma el número, después el decimal. Quizás ni se le ocurra al revés, pero cuando lo veo primero decimal place y después number, digo, esto no tiene sentido. El refactor lo que hizo es, lo dio vuelta acá y lo dio vuelta al otro lado, o sea que no cambió la semántica del programa. ¿Ok? Bueno, esto es tipo utilísima, lo hice en etapa, entonces seguramente no hice el 100% de refactor, voy a pasar a un momento del repositorio que debería ser igual a lo que tenemos acá. Sí, ahora viene el elefante de corcho, no sé si vieron. Cha. ¡Tarán! Ok. Estamos por así. Sí. Se quedó justo eso al revés. Este no lo había dado vuelta. Bueno, se va a deshacer en sucesivo elefante de corcho. ¿Cómo estamos de tiempo? 29. Estamos a medio tiempo. ¿Se entiende? Voy muy lento, debería ir más rápido, debería ir más lento, debería explicar más en detalle el código. Tiren porque perdemos el tiempo todos. Igual, una consulta. Sí. Las funciones que vos estás declarando y digamos probando, porque digamos el fondo tiene prácticamente la lógica que vos la habías declarado antes. Sí, la misma, sí. ¿A quién pasa a pertenecer esa función? Acá no hay clases, son todas funciones de módulo. La función, porque vos digamos terminaste englobando todo ese bloque de código en una función. ¿A quién pasa a pertenecer o de dónde la podremos invocar, digamos? Más allá de que sea interno al método. Entiendo, digamos. En realidad, a ver, no sé si entiendo bien tu pregunta en realidad. A ver, lo mínimo que yo logré al extraer una función es que esa función yo la puedo llamar de ese lugar. En realidad cambié algo, que es que ahora hay una función que está disponible, porque Python no tiene reglas de visibilidad. Alguien podría importar mi módulo y llamar solo a esta función. Entonces, pasa algo que estaba adentro de un bloque de código, ahora está disponible para el resto del programa que esté cargando el módulo. No sé si eso es lo que me preguntaba. ¿Quién puede llamar a la función extraída? Lo que no entendí que hace el IDE si cuando vos englobás ese bloque de código, si te lo declara debajo, te lo escribe como un nuevo método abajo del código. Perdón, no se ve la indentación. Está a nivel del módulo. Lo extrajo, el extract method en este caso decidió, por no estar dentro de una clase ni tener otras construcciones, que la única opción era dentro de un módulo. O sea, siempre estamos dentro de un módulo, lo extrajo y lo puso al mismo nivel que esta misma función. Si uno está en una clase, no quise meter una notación objeto porque no iba a dar el tiempo, pero cuando uno extrae un método, el IDE incluso te abre un montón de opciones, te dice, lo querés como una función estática en el módulo, lo querés como un método estático, como un método de instancia, y ahí todo. Esas nuevas funciones podrían haber estado definidas dentro de format random. Sí. Entonces queda igual de sucio que antes. O sea, podría estar, claro, la idea es, o sea, y además, digamos, definir una función adentro de la implementación de otra, si bien es posible, no sé si lo recomendaría, digamos, en este caso uso, es definir y usarlo directamente, pero lo ofuscaría más al código. porque una de las cosas que logré yo acá, digamos, si miramos esto ahora versus la primera versión, logré que sea al menos un poco más, digamos, el nivel de abstracción es más homogéneo. ¿Ven? Todo más, digo, no hay tantas cuentas, solo hay una que habría que trabajarla para sacarla, pero en general acá está todo expresado en palabras. Si la palabra se condice con la semántica, estamos.
Bueno, ¿va bien así? Una preguntita, Un poquito más tarde, ¿cierto? Muy bien. una preguntita que no entendí. Sí. Cuando vos diste, por ejemplo, alguna de las funciones, diste vuelta a los argumentos, Sí, el sistema reescribe la función claro, claro. para Sí, sí. que sea coherente con dar vuelta a los En realidad reescribe la firma. Es más, vamos a hacer esto, miren. Vamos a llevar, se llama round to decimals, vamos a llevar esto arriba. Vamos a ponerlo arriba todo. ¿Está? Lo pongo acá arriba y acá está la llamada. Si se fijan, en realidad uso los mismos nombres, pero si yo voy a... Change signature uno puede cambiar el nombre, cambiar el orden de los parámetros, en este caso solo eso. Si lo doy vuelta, es más, puedo hacer un preview. Es un lío eso. Dio vuelta tanto acá como acá. O sea, en el cuerpo de la función para ese efecto no cambia nada, solo cambia la firma. Y tenemos otra vez la confirmación de qué pasa en los test. La firma es el código generado. No, perdón. Me refería a la firma de la función es esta parte de la función, donde yo digo esto es lo que yo tomo y esto es lo que yo devuelvo. ¿Perdón? El encabezado se decía. Y la Sí. asignatura. Asignatura, sí. Claro. Exactamente. O sea, es la información mínima que yo quiero saber de una función para saber cómo usarla. Básicamente, qué te tengo que dar y qué me das y qué semántica tiene. Quizás la semántica está un poco dada por el nombre, o indicada por el nombre, o documentación. Pero acá cada vez que ocurre que yo cambie como la firma, la definición, lo cambia todo el código. Si hay muchos clientes para esto, va a buscar todos los usos y lo va a cambiar. En un lenguaje tipado dinámico como este, hay, digamos, el IDE tiene que hacer un esfuerzo heroico para lograr encontrar todos los casos de uso. El lenguaje de tipado estático es un toque más fácil para el IDE. El IDE de alguna manera en general no se equivoca, sino que va a ser precavido y te va a advertir. No puedo darme cuenta de todos los usos, por ejemplo, y te va a usar hacerlo. De cualquier manera, no era esto, la idea no es presentar, che, usen un IDE que soporta esto. Fowler y un montón de gente se tomó el trabajo de decir, bueno, ¿qué es todo lo que hay que hacer para cambiar la firma de una función y estar seguro de no cambiar la semántica del programa? Y hay una lista. Pasa que en la lista estaríamos 20 minutos cada vez que la... Pero está bueno hacerlo una o dos veces, es bastante interesante. Incluso hay un montón de patrones, algunos que vamos a ver si nos da tiempo, que no están en el libro porque, digamos, no es tan interesante como patrón de diseño hacer un vademecum de todo ello. Bueno, entonces, creo que ahora que hicimos, ahora simplemente solucionamos la parte de arriba, vamos a solucionar un poquitito las de acá abajo. Entonces, a ver, veamos qué puse en el paso 2. Si se fijan en esta función, ¿se ve ahí abajo? Más o menos. Ahí. Está cortada la línea porque no llega, esta es lo mismo aquí. Si se fijan, básicamente en una condición dice que el formato décimas es vacío, en otra dice que es otra cosa y después lo termina retornando. ¿Okay? Eso en general, no me acuerdo del nombre, tiene un nombre de ese efecto, pero sería como una especie de inline. Es decir, yo tengo dos expresiones que las... quitar variable innecesaria. Digamos. Yo estoy introduciendo una variable para solo hacer una única cosa, que además es un keyword interesante, digamos, es return. Entonces acá creo que el IDE no me ayuda, no sé si inline me varía. Sí. Lo que voy a hacer, no lo puedo hacer. Lo que queremos hacer es, ¿para qué asignar la variable si directamente puedo hacer? ¿Ok? Después si uno quisiera avanzar, esto depende del idioma que cada equipo elige. Hay algunos que else lo prefieren hacer tipo short circuit, es decir, si salta por la primera condición devuelvo acá y si no me ahorro una indentación, sobre todo en Python que tiene ese temita. Ahí uno puede volver a hacer, pero vamos a dejarlo. ¿Esto pasa a ustedes? El return. El return debería estar abajo. ¿Sí? Perdón. Ahí. Muy bien. Ya vamos. Ok, entonces lo mismo puedo ir aplicando con otras funciones. Fíjense, esta, ya ahora nos metemos en algún modo un poquito más artesanal, digamos, donde el IDE con string y format no se va a dar cuenta. Y se fijan esto, dice,
Si tengo 0 partes decimales voy a hacer una cosa y si no voy a hacer otra. ¿Por qué lo hace eso? Por el punto. Este no tiene punto, este sí tiene punto. Es decir, si no voy a mostrar decimales, no solo no muestro la parte decimal, sino que además no tengo punto, porque si no lo resolvería haciendo que sea vacío, de hecho, que es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros resolvemos esto un momento antes y decimos, por ejemplo, decimal part? Vamos a hacerlo sencillo. If bien. Básicamente, ¿qué dije? Me fijé esta misma partecita que está en estos dos lugares, la metí acá adentro. ¿Bien? Y acá resolví qué pasa, qué es lo que yo quisiera hacer en el caso decimal. Entonces, cuando yo hago esto, fíjense que los T siguen corriendo porque no cambia nada. Fíjense que independientemente de lo que haga el IDE, es el mindset. No quiero cambiar el programa. Yo quiero hacer lo mismo. Entonces acá yo puedo agregar esto. Fíjense. Puedo agregar un parámetro más y decir ¿okay? No debería pinchar. Porque, ¿qué sabemos? Si estamos en esta línea, ¿qué sabemos de decimal part? Decimal part se hizo acá y decimal place es de la 0. Entonces, tipo artesanalmente yo me voy moviendo, ¿está bien? Sin cambiar la semana. Fíjense, ojo porque acá no es complicado, pero puede sorprender. Ahí. Siguen pasando los test, no rompí nada. ¿Okay? Ahora voy acá abajo. Este formato decimal ya está resuelto allá arriba. Entonces yo puedo agarrar directamente acá y decir decimal part y sacar este puntito, porque justamente decimal part era el puntito, creo. Pasan los test. Era más fácil en mi casa. ¿Ok? Y lo mismo. ¿Sí? Pasan ustedes, voy tranquilo. Bien. Entonces, si ahora me fijo, el mismo código. ¿No? Sí. Creo que es exactamente el mismo código. Entonces, este if es redundante. Fíjense que, está bien, viene muy utilísimo esto preparado, pero en ningún momento me tuve que poner a pensar demasiado. Dije, vamos a hacer las dos estructuras iguales para después hacer redundante la condición sobre la que estoy trabajando. Después lo vuelvo. Listo, pasan ustedes. Y si queremos, bueno, esto se podría hacer en inline, creo que hay una manera más corta de hacer un if en Python, pero no nos cambia mucho. Podríamos hacer lo mismo, si queremos, con el dinero. Entonces, only, ok, todo funciona. Entonces acá voy a agregar pasan ustedes y acá lo mismo. Bien, estas dos partes son iguales. Voilà. ¿Está? Más o menos. ¿Hay algún paso ahí que no haya sido evidente? O... Okay. Es súper aburrido esto, ¿no? No se lo voy a vender como, che, qué bueno, estuve todo el día haciendo esto. Lo peor es que sí. Lo peor es que pasa todo el día. Ojalá las empresas pagasen a su equipo para hacer más de esto, porque en general estamos más corriendo atrás de hacer features. Suena aburrido. De vuelta, no estamos pensando en, tengo una buena idea, quiero hacer un scriptcito. Estamos pensando en, hay un software que tiene una cierta cantidad de tiempo, quiero que siga viviendo una cierta cantidad de tiempo. Entonces necesito herramientas, necesito técnicas para bajar la entropía, bajar el nivel de complejidad a esta escala. Acá ni siquiera aplicamos diseño, esto no es diseño de software. Es mover piezas de código para hacerlo más entendible en la página. Muchas veces, y esto por ahí es algo que me aleja un pelín de Python, cada lenguaje a veces pone el foco en determinado zoom, en determinado nivel de detalle, ¿no? Hay lenguajes que se ven muy bien
en la línea. Entonces podría decir, no sé, Ruby es el lenguaje, que tiene 700 maneras y operadores y maneras de escribir en una sola línea un montón de... Es el Perl que nació mejor, digamos. Entonces Ruby se concentra en la línea. Python quizá en la línea no es tan compacto el lenguaje, pero se ve muy bien en el párrafo, si queremos. En las pequeñas expresiones es muy legible. Y después podremos decir, bueno, Java, .NET o C#, digamos. Quizás se concentran en la página o se concentran en un bloque más grande. Y cuando uno se concentra en que se vea bien un software en el pedazo más grande, sufre la parte más chica, es inevitable. Las líneas van a ser más burocráticas. Uno entra a un código de GitHub de un programa gigante y ve, ¿quién hace las cosas acá? Es difícil. Es difícil. La razón no es que son muy malos programadores, es que están dispuestos a entregar la facilidad de leer pocas líneas, digamos, con la facilidad de entender 10.000, 100.000 líneas. Ese es el trade-off. Estas son herramientas, no sirven para todo, sirven para la página o para el párrafo, sirven para que pequeños bloques de código se lean un poco mejor. Bueno, vamos, ¿cómo es nuevo tiempo? 43. Vamos a ver el elefante de Corcho, ¿dónde está? 3. Estamos bien. Había un par más inline, pero fíjense que es más o menos lo mismo. Bueno, estamos en el mismo bloque. Paso 3. Ok. Mejoramos suficiente el código, nos viene un nuevo requerimiento. Ya era hora de que nos paguen por algo útil. Entonces nos dicen, ¿sabes qué pasa? Si no quiero mostrar los ceros necesariamente. Suponete que yo llamo a esta función y le digo un número que no sé cuál es, no es dinero, y dame 2 números decimales. Y suponete que te doy un número redondo, 4. Esto va a mostrar siempre 4,00. Hay aplicaciones en donde uno lo que quiere decir es, te voy a mostrar hasta tantos decimales conforme no sean 0. Conforme no sea un número redondo o no necesite tantos decimales. Entonces vamos a querer introducir esa funcionalidad. ¿Qué hacemos para introducir una funcionalidad? Metemos un test. Vamos acá, eso no lo digan. Test. ¿Está bien? Vamos a testear que sacamos decimales innecesarios. Vamos a hacer 10,1. Vamos a decir que queremos 2 decimales. ¿Y cómo le digo esto de no quiero que me muestre innecesariamente tantos decimales? ¿No? Quiero que Entonces vamos a agregarle un parámetro a la función que es la cantidad mínima de decimales. Esto que era la cantidad exacta de decimales, dame siempre 2. Ahora vamos a entenderlo como esta es la cantidad máxima de decimales que me va a mostrar. Y le vamos a agregar un parámetro que se llame la cantidad mínima de decimales que me va a mostrar. Entonces vamos a decirle 1. ¿Está bien? Y yo espero que esto sea 10.1. Tradicionalmente la función devolvería 10.10. Esto va a pasar por 2 motivos. Primero porque agregué un parámetro que no va, porque hay que agregarlo acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Agregamos un parámetro sin romper todo lo anterior. No es lo que más me gusta hacer, pero vamos a poner un parámetro opcional. Entonces, vamos a hacer min decimal igual 0. No, perdón, igual, vamos a ver, no. Entonces, bueno, ahora explico eso lo que hice recién. Un momento. Dijimos, vamos a cambiar la semántica. Decimal places ya no es más decimal places, es max decimal places. Entonces hacemos un refactor. No nos olvidamos de esto, es como que todo el tiempo es gratis, entonces lo hacemos un montón. Directamente F6, no, F6, rename.
min places, vamos a decir. Perdón, max places. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? ¿Alguien me pare si no? ¿Bien? Y después min places le quiero dar un valor por defecto. ¿Cuál es la semántica que le voy a dar? Si no me decís nada, voy a tomar max places como min places. Es decir, voy a sostener la misma semántica anterior. Lo voy a volver exactamente max places. Pero si me las das, lo voy a usar. Eso es lo que hago en esta línea. Le digo, dame el max places si esto era non, y si no, usar el que me pasa. Muy bien. Entonces, claramente, ¿dónde estaba usando yo max places? Vamos a mirar. En dos lugares. Ok, me faltan 5 minutos, vamos a hacer más. Bien, entonces vamos acá, es round to decimals. El primero que le va a interesar. Y el segundo es format decimal. Creo que por el... A ver. Vamos a hacer así, para aprovechar un poquito de tiempo, voy a tratar acá en el refactor, la implementación. Lo voy a... Si se fijan, es el mismo código que escribimos recién. Solo que esta función le da lo mismo, el redondeo era el mismo, pero el formateo le interesa ahora saber cuál es la cantidad mínima de decimales. Entonces vamos a ver esa función, qué es lo que escribí. De hecho no me acuerdo. ¿Okay? Entonces, si fijamos acá, ahora tengo el div. Que lea algo bien. Vamos a verlo de acá, más fácil. Entonces, si no tengo decimales y la cantidad mínima de decimales era 0, entonces devolvés. Esto parece medio tonto porque esto va a devolver un string vacío. Pero es simplemente lo que teníamos antes, solo que agregamos el concepto de min place. Y ahora, los decimales que no son 0, esto, lo mismo que había antes, solo que ahora, si bien antes esto rellenaba con 0 hasta max decimals, ahora lo rellena a 1000 decimals. En realidad hay una cuentita un poco más razonable, pero en definitiva implementa esto. No es tan interesante para la charla cómo se implementa eso porque es cuentita. ¿Okay? Entonces vamos al test. ¿Okay? Entonces, este es el test agregado. Entonces, dado este decimal que tiene un montón, tiene algunos ceros y esto va a cambiar a 0, cuando yo lo quiero llevar a 2 decimales, son los dos testos. Este es lo que queremos hacer. Que si yo paso un número y le digo que dame 2 decimales, pero no me interesa ningún decimal 0 que no necesite, me va a dar 0,2 y no 0,20. Si esto se lo hubiera puesto, no le pongo nada, que ya seguro va a fallar el test. ¿Por qué? Porque va a llegar a 0,20. Esta es la semántica anterior. ¿Ok? Sorry que lo apuré un poco a este feature, pero lo que quería un poquito mostrar era... Hicimos un montón de trabajo que era trivial. A la hora de implementar esto, son 5 minutos, uno piensa, el cambio estuvo en un solo lugar y había que hacer un poquito de cuentitas. Pero imagínense hacer ese cambio en el bloque de código original donde había 5 veces la cantidad de variables. Muy bien. Entonces tenemos implementado eso. Y voy a ir cerrando, pero quería mostrar el último, que es otro requerimiento. En donde nos dicen, fenómeno. Entonces, vos me redondeás el número y me mostrás los decimales como hablamos recién. Pero tengo un problema, cuando yo muestro plata, no tiene sentido decir 3,2 pesos. Más allá de que no es mucho 3,2 pesos. No tiene sentido decir 3,2. Uno dice 3 o 3,20, digamos. O sea, el 0 ahí sí me interesa, pero no me interesa decir 3,200. Entonces ahí hay algo que no captura nuestra semántica, que es... Vamos acá. Parece que los perdí, Esto de máximo y mínimo dice, bueno, como mucho te voy a dar todos estos decimales, como mínimo estos otros, y en el medio depende de cuántos decimales tenga. Y en este caso no es lo que yo quiero. Yo quiero que si es 3,10, si es 3,1, me diga 3,10. Entonces lo que decimos es,
esta es la cantidad máxima, esta es la cantidad mínima, y o bien, o usar la máxima o usar la mínima, pero no algo en el medio. Entonces, la implementación esa también no lleva mucha... Este que tenemos acá, mínimo o máximo, si nos fijamos, solo tiene injerencia en la misma función de antes. Lo que quiero mostrar acá no es, había que implementarlo así o sea. Lo que quiero decir es, fíjense cómo introducir un spec o un feature nuevo que involucraba toda la función, ahora solo se resume a tener que cambiar una sola función. ¿Bien? Y si nos fijamos dónde lo usamos acá. Lo que nos dice, ahora lo que decidimos es, che, ¿a cuántos decimales vamos a redondear? Nos fijamos en si queremos el mínimo o el máximo. Y si vamos a los test, ¿okay? Este es el ejemplo que nosotros decíamos. ¿Bien? Esto naturalmente diría 10,8, pero ahora dice 10,8. Es una pavada, pero en el caso de negocio esto de hecho lo saqué de un ejemplo de algo que tuvimos que implementar, la verdad. Y ese es otro feature. Entonces, para cerrar, lo que les mostré, si ven, son poquitas las técnicas, sobre todo hicimos extraer métodos, algún renombre, cambio de firma. El set de herramientas de esto es muy grande, no es que uno tiene que aprendérselos de memoria, pero lo que quiero convencerlos es que esta técnica me ayuda a mí a poder separar mejor. Ahora estoy metiendo un feature, ahora estoy preparando el código para otro feature o estoy tocando el código para entenderlo. Está bueno, a mí me resulta mucho más práctico entender un código modificándolo que leyéndolo. A veces hago refactoring y después los tiro, pero me sirve en el momento para decir, esto tenía sentido, iba para donde yo pensaba. Tengo alguna cosita más, pero ¿preguntas algo sobre la última parte? Sí. Mencionaste que había algún libro donde estaba todo esto. Ahora se lo digo, en realidad como no hice slide, esto lo voy a subir a un GitHub si lo quieren mirar, ahora te cuento eso. Dejé un bug acá abajo, para el que lo quiera resolver. La idea es, usando las mismas técnicas, uno tendría que poder entender por qué esto es un bug y cómo resolverlo. Si se fijan en el caso de uso, ahora te digo eso. Si se fijan en el caso de uso es, ¿qué pasa cuando yo te doy un número que es negativo, pero al ser redondeado va a 0? Me lo va a querer formatear. Yo esperaría que me diga 0,00, pero me va a decir que es menos 0,00. Si uno mira un poquito el código, se va a dar cuenta. Entonces, si lo quieren jugar después, lo dejamos en un repo y lo pueden arreglar ustedes. Y es más, podemos hacer algo que manden a un repo y lo echamos. Libros de documentación. Hay un libro excelente de Martin Fowler que se llama Refactoring. Yo no sé si el término lo acuña creo que sí. Es muy bueno, ejemplos mucho mejores que este, y es parecido al libro de Design Patterns, es un catálogo, también tiene mucho más cantidad de patrones de refactoring. Es casi como leer un diccionario, o sea, yo no sé si lo leería de punta a punta, digamos. Generalmente está bueno leer la intro, leer un capítulo y después ir por áreas de interés, porque uno no memoriza o no puede sacar tanta utilidad de eso. Refactoring de Martin Fowler. Creo que a fin de este año, ¿qué pasa? El libro de Fowler estaba basado en Java, que es tipado estático, entonces hay un montón de cosas que no aplican tan bien a Python. Pero a fin de año, sorprendentemente, Fowler está sacando la segunda edición que es basada en JavaScript. Entonces la traducción de JavaScript a Python, por lo menos en mapa mental, es mucho más sencillo. Así que yo recomendaría esperar, ahora bajárselo, pedírselo a alguien, se lo puedo prestar también. Y esperar al año que viene y comprar la segunda edición, que es muy buena, o promete ser muy buena. Alrededor de mucho más documentación sobre el refactoring en sí no es necesaria, creo que ese libro lo cubre. Y después, por supuesto, una vez que se metan en esto y empiecen a mirar nomenclaturas, buscando en internet van a encontrar un camino, digamos, de programación que quizá está un poquito oculto. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería presentar. No sé si tienen dudas o algo no es tan convincente sobre la técnica. Eso es todo. Mira, tengo una duda así de alguna manera. Bien. Vos dijiste que tratar de hacer el código de una manera más legible a la hora de leerlo. Pero
Pongamos que el tipo que desarrolla el código lo documenta muy bien. Es ¿Qué una ventaja tiene respecto a es la muy buena bueno. documentación del código? Es bueno, muy buenísima pregunta. Soy bastante talibán en esto. Si alguien me documenta código, yo soy director de ingeniería de un equipo chico de desarrollo acá. Si alguien documenta mucho código, generalmente no lo, digamos, en el code review, cuando estamos revisando, hacemos revisión por pares. Si alguien documenta el código, generalmente está mal, para mí, desde mi punto de vista. Es un último recurso. Yo documenté código, la implementación, no estoy diciendo que la documentación de la semántica no funcione, eso es imprescindible. El diseño es necesario siempre documentarlo. El bloque de código, una implementación, si yo la tengo que documentar es porque no hice suficiente esfuerzo para que sea evidente. ¿Ok? ¿Por qué prefiero el código a la documentación? Porque es autoportante. Yo puedo tener un bloque de documentación y no actualizarlo, cambiar la semántica, no cambiar el código y no darme cuenta. No me falló un test, no pasó nada. Es mucho más confuso. Uno además lee en un nivel de abstracción humano en donde no es tan preciso y después lee la implementación. ¿Y cómo sabe que exactamente hace eso o que lo quiere hacer de esa manera? Realmente la documentación es un esmero. Desde mi punto de vista, un esmero, el bloque de código. Habiendo dicho eso, cuando uno empieza a diseñar ese sistema de esos más grandes que parecen burocráticos, es imprescindible que un módulo, una función, una clase, todo eso tenga documentación. ¿Listo? Otras preguntas afuera en el pasillo. Muy bien. Muchas gracias.